Pero bueno, hoy día quiero, a ver, no verlo en términos futboleros, ¿no? Ganaron, perdieron, ¿no? Sino verlo en términos serios. ¿Qué criterio nos hace Marco Fuentes, vocero de Unidad Nacional, ex asambleísta, amigo del programa? Le agradezco, le he servido la cancha con todo esto porque he estado sentadito ahí el Marco, porque quería conversarlo con él. Bienvenido, querido Marco. Un Juan gusto Carlos, tenerte acá. Buen año. No, gracias, Juan Carlos, de la misma manera, y un saludo cordial a toda tu audiencia. Sí, efectivamente, panoramas muy complejos, una situación y un país donde realmente estos bloqueos nos han mostrado una realidad política, social, que de repente creíamos haber superado, como es el corporativismo sindical, que ya una COP que se veía por lo menos a inicios de la gestión del nuevo gobierno, los bolivianos creíamos que habíamos superado esta praxis, esta forma de hacer política que venía del movimiento al socialismo, pero creo, y desde mi perspectiva, Juan Carlos, creo que estábamos equivocados. Hay nomás una organización fuerte por parte de este corporativismo sindical, una rosca dirigencial que se resiste a este cambio, se resiste a esta forma y esta visión que de repente le planteó Rodrigo Paz al país, ¿no? Y esta rosca dirigencial que hoy pues se ha visto apretada en una primera instancia porque ya ellos ya no formaban parte del gobierno. No nos olvidemos que el MAS le daba pues sus espacios favoritos a la Central Obrera Boliviana, a las roscas dirigenciales, eran viceministros, ministros, senadores, concejales, pero además se adjudicaban este tipo de proyectos a través de inversiones justamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que ocurría? Justamente el gobierno agarraba a los dirigentes, les decían, bueno, ¿qué proyecto hacemos? Hacemos una cancha, ¿ya qué empresa quieren adjudicarse? Hay amigos acá que son empresarios, métanle. Esa era la práctica que generalmente se utilizaba con estos recursos estatales, pero también proyectos o recursos, perdón, que venían de organismos de estas financieras. Y un patético ejemplo de estos proyectos es cuando se detectó la presencia de un proyecto de riego que estaba destinado a plantaciones de marihuana en el norte de Potosí, si recuerdas, Juan Carlos. Entonces, ese era el colmo realmente de cómo la plata de los bolivianos, o plata que debió servir para proyectos como mi riego, alcantarillado, u otras acciones, o el famoso fondo indígena, fueron a parar a los bolsillos, como tú decías, de alguna rosca dirigencial. Y estos problemas, Juan Carlos, creo que también nos debe llamar a la reflexión, principalmente también a la clase política y al gobierno. Entendemos, y por lo menos desde mi percepción, creo que ha habido una mala lectura y un mal lenguaje comunicacional al momento de poner en mesa de debate este decreto, el 5503, no se ha socializado adecuadamente, no se ha encontrado a los actores para que puedan realmente llegar a los diferentes sectores, en este caso a los sectores populares. No se apagó el incendio cuando debió apagarse y desgraciadamente pues se dejó crecer este incendio que ha llegado a, pues muchos dicen cierto, a doblarle el brazo al gobierno, pero efectivamente, tú bien lo decías, Juan Carlos, creo que también se ha evitado por una parte el enfrentamiento. Mucha gente en las áreas urbanas decía, bueno, que salga la policía, que salga el ejército a desbloquear, pero esto también hubiera tenido un costo social, político, derramamiento de sangre y tal vez en el peor de los casos, tal vez la muerte de alguien, como hemos visto en este último enfrentamiento cuando hubo bloqueos por parte del levismo y ahí en la época de Luis Arce hubo un enfrentamiento. Entonces yo creo que el gobierno también ha tomado una decisión salomónica desde mi punto de vista, Juan Carlos. Hay gente que está apostando por el desastre, Marco. Y perdóname, yo tengo apenas 42 años en periodismo. No había visto que, por ejemplo, un vicepresidente le patee las canillas a su propio presidente. O sea, eres parte de un gobierno, ¿verdad? Y veo ayer hablaba con un par de senadores, no hay agenda legislativa. Que es responsabilidad del presidente nato de la Asamblea. Entonces es una cosa muy
muy curiosa, por decirlo menos, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. A un principio creo que el vicepresidente tenía todavía la chance de reivindicarse con sus electores, con la población, porque hay que decirlo con mucha claridad, cuando uno llega al poder, llega a un cargo, pues gobierna para todos, para los que votaron por él o como para los que no votaron. Y acá desgraciadamente creo que el señor Edman Lara se ha entercado de sabotear esta gestión, que es su propia gestión. Entonces, claramente ya está establecido, Juan Carlos, personalmente lo veo, que el señor Edman Lara ya ha tomado una posición hasta político-partidaria. Ya se ha alejado, lo ha dicho, efectivamente él va a ser una oposición y dijo que iba a ser una oposición constructiva, pero creo que está siendo una oposición destructiva porque no le está planteando absolutamente nada al país, no le está generando una idea, una alternativa de solución. Si él dice ser opositor, debería haber mínimamente haber planteado soluciones ante esta conflictividad y no lo ha hecho, no le hemos visto siquiera generar alguna idea o proyecto o iniciativa que vaya a resolver estos problemas. Él ha dicho, sí, la subvención está bien, pero estos otros elementos que está enajenando la patria, y no lo ha sabido explicar, no lo ha sabido argumentar. Ya sus pretextos, desde mi punto de vista, creo que ya han sido políticos, Juan Carlos, y está claro que el vicepresidente ya no es parte de la solución, ahora se ha vuelto parte del problema, y yo creo que por lo menos estas últimas denuncias, además que tiene que ver con redes sociales, se ha determinado que algunas cuentas que venían de La Paz, El Alto, Santa Cruz, que eran pro-evistas o pro-gubernamentales en su época, hoy han pasado a ser cuentas que apoyan y fomentan la visión radical del vicepresidente Edman Lara. Entonces, acá hay gato encerrado porque, más que gato encerrado, creo que lo que hay es una comprobación de que el vicepresidente Edman Lara tiene acercamientos, tiene una ligación fuerte con los resabios del levismo. Tú lo decías claramente, una instancia AESBIT que estaba manejada por el vicepresidente Choquehuanca, esta instancia que era dependiente de la vicepresidencia, todavía con funcionarios de ese entonces. Entonces, esto nos debe llamar a la atención y a la reflexión, no solamente a la clase política, sino también a la sociedad. Ahí está un criterio de un hombre, él ha sido proyectista, asambleísta, ha estado metido en la construcción del andamiaje jurídico del país. Yo entiendo, Marco, que el desafío de Bolivia es salir de la crisis después de 20 años del latrocinio, pero qué dramático el que tengamos que cuidar la boca, literalmente, de una autoridad que no tiene, no sé, la disciplina intelectual, decir esto puedo y esto no puedo decirlo, esto debo decir, y que el país esté en una zozobra por dirigentes corporativizados que recibían montos increíbles y que en realidad el principal desafío de Bolivia no sea salir de la crisis, sino sea que no incendien Bolivia. Así es, Juan Carlos, ¿no? Y tú bien decías, ¿no? Desgraciadamente, esta época de los bloqueos hemos sido rehenes de este corporativismo sindical, la Central Obrera Boliviana. Y acá también debe haber una reflexión desde mi perspectiva por parte del gobierno. El gobierno, si bien ha escuchado, se ha sentado a la mesa del diálogo con la Central Obrera Boliviana y ha aceptado en otros términos las condiciones en estos debates, pero creo que también debe pesar la misma voz, o tiene que tener el mismo peso político, la voz del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, por ejemplo, y el de un dirigente de la Central Obrera Boliviana. No puede pesar y no puede tener mayor peso político la voz de un dirigente a la voz de un sector formal, a lo de un representante del sector formal. Y esto nos enseña que también, ahora que se vienen elecciones subnacionales, también desgraciadamente este corporativismo sindical también está presente en las regiones, en los departamentos, en el Alto, por ejemplo, una Central Obrera Regional del Alto que ha sido cogobierno de muchas gestiones municipales, incluso de ahí ha salido Edgar Patana, creó un personaje nefasto en la ciudad del Alto, y así como estos personajes que se infiltran en la dinámica política, creo que le hacen un daño terrible, Juan Carlos. Creo que tiene que haber un debate ahora sobre el rol
de las organizaciones sociales. Y no solamente un debate político, yo espero que las bases de estas organizaciones sociales también inicien un debate interno, porque hemos visto cuántos de estos dirigentes se han aprovechado del Estado, han cogobernado con el movimiento al socialismo, y por eso mismo salían denuncias, Juan Carlos, y recordar a la gente en las redes sociales y en varios medios de comunicación se filtraban audios. ¿Cómo se filtran audios? Es porque la gente misma de ahí adentro está disconforme, denuncia, filtra audios porque quiere denunciarlo de alguna manera, y ha denunciado justamente el atropello, el abuso de estos dirigentes que coaccionaban a su misma base social. Y te decía, acá las bases sociales tendrán que repensar la conducta y la actitud de esta dirigencia. O están con el desarrollo y el progreso del país, y obviamente tú bien decías, está bien el control social, eso es parte de las democracias, pero cuando el control social se convierte en una instancia de coacción, de asfixia con los bloqueos o de extorsión y chantaje al poder político, ya esto se convierte en una dictadura sindical. Marco Fuentes, vocero de Unidad Nacional, ex asambleísta, aquí con nosotros. Muchas gracias, querido Marco. No, Juan Carlos, a ti, yo espero. Te quiero tener antes de las subnacionales, porque quiero evaluar, creo que has tocado la llaga. O sea, no puede ser que Bombolito y Pinturita, con el respeto de los payasitos conocidos, hoy día digan, yo quiero ser concejal, ¿no? O sea, el manejar una ciudad, que es el gobierno más próximo del ciudadano, requiere gente seria, ¿no? Y no podemos tener gente que esté chupando toda su gestión o bailando, ¿no? Tenemos que tener gente de verdad. Ojalá que podamos reflexionar de ese tema, de las candidaturas, querido Marco. No, claro que sí, Juan Carlos. Yo espero que se vengan días mejores para el país. Esperemos, digo yo, porque yo creo que ya son 20 años de sufrimiento, estrangulamiento económico. Y bueno, y acá sin mirar colores políticos, sin apasionamientos políticos, con racionalidad y objetividad, esperemos que nuestras autoridades, gobierno central, diputados, senadores y las próximas autoridades subnacionales tengan una mirada propositiva para el país. Gracias, Juan Carlos.